hablar al respecto de nuestro pilar de avivamiento. Sí tenemos tiempo hablando de esto y ustedes conocen de qué se trata. Cuando hablamos de avivamiento, del pilar de avivamiento de MM33, estamos hablando justamente de la estrategia que tiene Asambleas de Dios a nivel mundial, de que en esta década, 2023-2033, esta década sea de cosecha espiritual y todo comienza con un avivamiento. Lo siguiente es evangelismo, discipulado, plantación de iglesias, misiones transculturales, nuevas generaciones y todo el proceso que lleva desde la conversión hasta mandarlo, insertar al nuevo discípulo en al cumplimiento de la gran comisión, ¿no? Entonces, necesitamos para tener proyectando ya el año 2024, tener claro de qué se trata el pilar de avivamiento, porque no solamente es reunirnos un rato en la mañana a orar, sino hay todo un plan táctico detrás y les voy a presentar un resumen ejecutivo. Yo ahora le voy a pasar el PDF por los chats de avivamiento y lo van a tener allí. Pero básicamente entonces el plan táctico de avivamiento tiene que ver con eso que estamos haciendo. El año próximo, este año fue en la búsqueda de un avivamiento, nuestro lema. El año próximo vamos a Entonces orar me y dice, mis buscar, pastores lo van a recibir y yo, no, y bueno, mira, tengo que preparar porque es porfa, mujer, los tengo que... micrófonos, gente linda, gracias. Este, me perdí, vuelvo. El año que viene, nuestro lema será generando una cultura de avivamiento. ¿Cómo podemos generar una cultura de avivamiento en Costa Rica? Y en estos 2 o 3 meses atrás, estuve leyendo mucho y estudiando mucho sobre avivamientos. Leí bastante material en internet, algunos libros, y, me di a buscar en la Biblia los avivamientos que hubieron. Y lo que yo encontré fueron 4 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Ya voy a hablar de eso, pero en esos avivamientos mencionados en la Biblia y en la historia general, eh, lo que traté de conseguir era qué cosas tenían en común, ¿no? ¿Cuáles factores fueron desencadenantes de un avivamiento? Y las estrategias que se utilizó para desarrollar un avivamiento, que fue el detonante para el avivamiento. Entonces, me encantó este estudio que estoy haciendo, sigo investigando, pero eh, el proyecto para el año que viene de MM33 pasa por esto justamente. ¿Cómo podemos generar una cultura de avivamiento? Nuestro lema es generando una cultura de avivamiento. Y deben hablarle de lo siguiente. En Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Y me asusta este pasaje, ¿verdad? Porque eh, el Señor dice, estoy buscando entre ustedes, entre la iglesia, porque Él no lo busca en la calle, Él no lo busca en la iglesia tradicional, no lo busca en un club nocturno, está buscando entre la iglesia. Él dice, y busqué entre ellos, entre la iglesia, entre mi gente, en los que dicen ser mis discípulos, mis seguidores, un hombre que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado a favor de la tierra, que no, para que yo no la destruya. Y la frase final de este pasaje es aterradora. Dice, no lo hallé, no lo hallé. Diferentes causas, razones, motivos, circunstancias por las que el Señor termina diciendo, no, no hallé a alguien que puede o que pueda ser vallado. Y hace algunos años, no sé, tal vez unos 8 o 10 años, Carlos Velar, un pastor de Argentina, de Córdoba, Argentina, me dijo,
una frase que a mí me quedó grabada. Él dijo, Daniel, todo mover de Dios tiene el rostro de un hombre. Y yo en ese momento dije, no, no, el rostro de Dios es el que se ve, es Dios el que obra y todo. Pero esa frase me quedó girando por mi mente todos estos años hasta ahora, hasta que comencé a estudiar sobre los avivamientos. Y es interesante que en cada avivamiento, aún en la Biblia, aún los avivamientos mencionados en la Biblia, cada avivamiento hubo un hombre, hubo una mujer que fue el catalizador, que fue el acelerador, que fue el detonante para un avivamiento. Y cobró sentido la frase que Carlos me decía, todo mover de Dios tiene el rostro de un hombre, todo mover de Dios tiene el rostro de una persona que hace algo para que se desencadene el avivamiento. Entonces, déjeme hablarle algunos antecedentes que yo recopilé de los avivamientos. Avivamientos en la Biblia, en el Antiguo Testamento encontramos cuatro. Yo les decía, en Ezequías, perdón, Segunda de Crónicas 29 al 31, Ezequías fue el hombre que fue el catalizador, el disparador del avivamiento. ¿Qué ocurrió? Léanlo después ustedes. Eh, Primero lo que hizo, lo que llevó adelante fue la purificación del templo. Él restauró el templo. El templo había sido profanado, habían traído ídolos al templo. La profanación tenía que ver con eso, con traer ídolos de otras tierras, dioses de otras naciones, y los colocaron en el templo allí. Y lo que hizo Ezequías fue primero limpiar el templo. Y lo que ocurrió en el pueblo fue que hubo un retorno a la obediencia a Dios, un retorno a los mandamientos de Dios. Volvieron a las escrituras. Y es espectacular porque pensar en esto, de cómo Dios usó personas que hicieron volver el pueblo a Dios. Ezequías fue uno de esos en este avivamiento. Luego, en Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, encontramos que Josías hace algo parecido. El rey niño. Él comienza una profunda reforma religiosa en Judá, de la mano del sumo sacerdote que lo estaba guiando, tutoreando. Eh, él comenzó a reconstruir la vida espiritual del pueblo. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando comenzaron a renovar el templo, a arreglarlo? Descubrieron el libro de la ley, que no lo tenían. Había sido robado, se lo llevaron en la cautividad, y exacto, etcétera, etcétera, pero descubrieron un rollo del libro de la ley. Estaba en el templo, entre los escombros del templo. Y, y ahí ocurrió algo. Todo el pueblo se volvió a Dios. Las consecuencias de ese avivamiento fueron justamente que se eliminaron los ídolos de nuevo del pueblo de Israel, se restauró la adoración al Señor y hubo un arrepentimiento genuino de la gente y un regreso a la fe genuina. Volvieron a acercarse a Dios. Interesante que en los dos casos, Josías y Ezequías llevaron al pueblo a un arrepentimiento genuino y a un retorno a la palabra de Dios. Luego, en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías desafió a los profetas de Baal. Había 450 de Baal y 400 de Acera, 850 en total estaban ahí. Y el profeta se dio cuenta que estaba solo contra todo el mundo en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Él desafió a los profetas de Baal. Y dijo, vamos a hacerlo simple. Vamos a construir dos altares, ustedes oren a sus dioses, yo oro al mío, y el Dios que responde por fuego sea el Dios de todo Israel. Listo, y eso hicieron. Ustedes conocen la historia. Es impresionante, estos profetas de Baal estuvieron hasta el mediodía. Se cortaban las venas, bailaron, saltaron, gritaron, hicieron de todo. Y Elías se reía de ellos, ¿no? Y se burlaba. Sigan gritando, por ahí su Dios está en el baño, porque literalmente dice eso.
Sigan gritando porque capaz su Dios va de camino y está hablando con alguien más. Pero cuando le tocó el turno a él le agarró y se sentó, o sea, perdón, se preparó el altar, le echó agua a todo alrededor, inundó la zanja y simplemente oró al Señor y descendió fuego y hasta las piedras quedaron consumidas. ¿Y qué pasó? Él mismo degolló a los profetas falsos y todo el pueblo se dio cuenta que Dios era el Dios de Israel. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando todo el pueblo ve que Dios responde enviando fuego, el pueblo reconoce primero la supremacía de Dios y luego hay un arrepentimiento genuino, un reconocimiento público. El pueblo mismo reconoce la soberanía de Dios. Cuarto avivamiento en el Antiguo Testamento, Nehemías, en capítulos 8, 9 y 10, después del exilio, ustedes recuerdan, cuando estaban exiliado todo el pueblo y vienen los hermanos de Nehemías y le cuenta cómo está todo. Y él dice, yo voy a orar. Y se presentó delante del rey. La historia es rápida o no es muy rápida, pero se las doy rápido. Va y comienza a reconstruir el templo. Y Esdras y Nehemías se transforman en personajes clave porque llaman al pueblo y se ponen a orar y empiezan a leer el libro de la ley que es encontrado de nuevo. Y hay un arrepentimiento genuino, un compromiso para obedecer la palabra de Dios. El pueblo se vuelca de nuevo al Señor. ¿Y qué pasó? Restauraron las prácticas religiosas correctas y se renovó el pacto con Dios, el pacto del pueblo con Dios. Interesante porque los resultados de los avivamientos, ahí la Biblia misma te hace un recuento. Vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos eh, tres avivamientos. Primero con Pedro, el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro se levanta y predica, y en dos predicaciones simples más de 5.000 personas aceptaron a Jesús. Eh, Recuerdan la historia. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. La gente dijo, están borrachos. Esta gente simplemente eh, hasta más hora de la mañana se pusieron a tomar y, y están todos así. Pero Pedro se levanta y dice, no, esto es el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Joel. Aparte es las 9 de la mañana que van a estar borrachos. Y lo que ocurrió fue una predicación tan efectiva que miles de personas aceptaron a Cristo. Y comenzó ahí la expansión de la iglesia primitiva. Una expansión significativa porque en 20 años se había llenado toda Asia Menor del Evangelio, llegando también a Italia, llegando a España, al norte de África. El Evangelio en apenas unos 23 años estalló en crecimiento. Se plantaron iglesias por todos lados. Y el detonante fue justamente esta predicación de Pedro. El segundo gran avivamiento, en Hechos 8, lo relata Felipe. Felipe era uno de los diáconos que fue elegido para servir las mesas, ¿se acuerdan? Pero Felipe, cuando viene la persecución, tiene que huir y él va con su familia a Samaria. Dice, su esposa y sus hijas, 7 hijas tenía, eran profetisas. Y en Samaria ellos estaban haciendo una revolución. Ellos estaban hablando de Cristo, hablando del Evangelio, hubo un avivamiento tremendo, la gente era sanada, dice la palabra que habían endemoniados que eran libres, y justamente mucha gente estaba aceptando a Jesús y siendo bautizados como consecuencia de lo que estaba ocurriendo ahí. Y vean qué interesante, porque en Samaria había liberación de enfermedades, había liberación espiritual en toda la región. Los demonios salían porque el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Otro
avivamiento, Hechos capítulo 19 y parte del 20, encontramos a Pablo llegando a Éfeso. ¿Recuerdan la historia? Cuando llega a la ciudad le pregunta, ¿recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Y de esta gente le dice, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Eran solamente 12 los integrantes de la iglesia. Y ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Perdón, la iglesia estaba en derrota frente a la diosa Diana. Los teplecillos, ustedes se acuerdan la historia, ¿no? No les voy a hacer todo el trasfondo histórico del avivamiento, pero llega y una iglesia en derrota frente a Satanás. ¿Y qué pasó? Pablo, por 2 años, oró, les enseñó las escrituras y la gente empezó a creer el mensaje del evangelio, de tal manera que, terminando el capítulo 19 de Hechos, dice que no quedó una persona en Asia Menor sin haber escuchado el mensaje de la palabra. Estuve buscando más o menos la cantidad de habitantes que habría en Asia Menor para ese tiempo, en Éfeso. ¿Y saben qué? 250.000 personas vivían solamente en Éfeso. Y en 2 años, 250.000 personas escucharon el mensaje sin que falte uno. Y es producto del avivamiento, ¿no? Entonces hubo una expulsión de prácticas ocultas, el templo de la diosa Diana quedó abandonado, la prostitución sagrada quedó abolida, hubo un impacto significativo en la comunidad. ¿Por qué? Porque los fabricantes aún de templecillos, que era una industria poderosa, quedó destruida. ¿A través de qué? Del avivamiento que hubo. Eso resultó en que eh, se cerró la venta de los ídolos y el nombre de Jesús fue puesto en alto. Lean la historia, es poderosísima. Es allí donde por primera vez se le empiezan a llamar cristianos a los seguidores del camino. Es allí donde se genera todo una transformación en la sociedad. O sea, en resumen, en la Biblia encontramos todos estos avivamientos y se caracterizan por varias cosas. Primero, un retorno a la adoración verdadera, un retorno al culto verdadero a Dios. Segundo, un arrepentimiento, renovación espiritual, impacto duradero en las vidas de cambio, transformación de sociedades y comunidades. Entonces, un avivamiento produce esto. ¿Cómo podemos, primero, generar una cultura de avivamiento? Todo comienza con un detonante, una persona. Y esto no estoy tratando de establecer una teología, sino simplemente establecer un patrón y mostrarles, eh, Dios está buscando una persona para desatar un avivamiento. Un Pedro, un Felipe, un Josías, un Pablo, un Esdras, un Nehemías. Dios está buscando una persona para desatar un avivamiento en la iglesia o donde a ustedes les parezca. Y esto no es un patrón bíblico por un lado, pero déjenme hablarle de algunos avivamientos en la historia. Aquí yo estoy poniendo en pantalla, tal vez ojalá lo estén viendo bien. Yo les voy a mandar este material, no se preocupe. En la historia universal encontramos unos cuantos avivamientos. Sé que hay muchos más. De hecho, tengo una lista de unos 20 avivamientos reconocidos. Pero déjenme hacer un pequeño extracto. Primero, 1730 a 1740 es conocido como el primer gran despertar. Y Jonathan Edwards, que fue un predicador muy destacado, parecido al apóstol Pedro en moderno, digámoslo, él era calvinista, y ojo, porque a veces le pegamos duro a los calvinistas, pero este era calvinista, un predicador increíble, destacado, pero él tenía un sermón muy influyente que predicó constantemente por toda Nueva Inglaterra. Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Producía tal temor su predicación que la gente se convertía en masa. Y algunos dicen, ojo, no prediquen de Apocalipsis, no prediquen de tal cosa. Hable, de alguna manera la gente va a entender. Jonathan Edwards fue usado por Dios para traer
ese primer gran despertar en la historia. Luego, el segundo gran despertar con Carlos Finney, Charles Finney. Este era un evangelista también, era un predicador increíble. Y él en los Estados Unidos tenía un énfasis en sus predicaciones: arrepentimiento y conversión. Arrepiéntanse, bautícese cada uno, sea transformado por el Espíritu Santo. Y un gran despertar conocido en la historia, un nombre mencionado, Carlos Finney. Tercero, 1904, 1905, en Gales, que lo hablamos muchísimas veces, el pastor Justiniano lo menciona mucho a este avivamiento. Evan Robert, Dios utilizó a Evan Robert para convertir a toda una nación. Su oración era: dobléganos, ¿se acuerdan? Dobléganos, Señor. La figura central en el avivamiento de Gales fue Evan Robert y su predicación: dobléganos, y su oración: dobléganos, Señor. En las reuniones de avivamiento, el énfasis en la oración, ellos oraban y tenían cultos de avivamiento, y la gente comenzó a ser transformada. Toda la nación, el país de Gales, fue tocado por el Espíritu Santo y marcó la historia. En 1906, en la calle Azusa, y ustedes conocen la historia, ahí comienza Asambleas de Dios. En la calle Azusa, Dios utiliza a una persona, era morenito, el William Seymour. Él fue el fundador del movimiento en la calle Azusa y fue considerado, y es considerado, uno de los cultores o los líderes del movimiento pentecostal moderno. A él lo segregaron porque era negro, no podía entrar a las clases del instituto bíblico, y de hecho miraba por la ventana, tenía un pupitre, una silla del lado de afuera de la ventana de la clase, porque no podía compartir con los blancos, imagínense, y desde allí escuchaba. Pero el avivamiento que comenzó en 1906 a través de William Seymour marcó la vida de Asambleas de Dios. Por último, en esta página tengo algunos más. En 1949 al 52, en las Islas Híbridas o Hébrides, Duncan Campbell fue el personaje clave para el avivamiento. Fue un predicador, un líder evangélico poderoso de Escocia, que desempeñó justamente ese papel importante para que en estas islas conozcan el evangelio. Y el movimiento de la gente de Jesús en la década del 60 y 70 marcó la historia del evangelio. Entonces, hombres en toda la historia, como Billy Graham, como Gigi Ávila, fueron sacudiendo la historia. En Argentina, por ejemplo, ahora les hablo de Costa Rica. En Argentina, por ejemplo, por allá por los 80, era yo un jovencito, y se oían el avivamiento con Carlos Anacondia. Él era un evangelista, bueno, hasta el día de hoy lo es. Era diácono de una iglesia, de la iglesia donde el pastor Pedro Ibarra, y Dios comenzó a usarlo. Y comenzó a hacer campañas donde había liberaciones, sanidades, conversiones masivas. En una sola noche, 35.000 personas aceptando a Jesús. Y Dios lo utilizó de una manera increíble en Argentina. Y después del hermano Anacondia, estuvo Claudio Freyson, por ejemplo, en la iglesia Rey de Reyes, con un avivamiento diferente, porque el que Dios utilizó a Carlos Anacondia era de salvación de las almas, pero con Claudio comenzó un avivamiento en la iglesia, un despertar en los pastores, en la búsqueda de Dios. Y la iglesia Rey de Reyes, yo no me acuerdo de lo que estaba ocurriendo, todos queríamos ir a escuchar lo que pasaba. Y Dios trajo un despertar a la iglesia. Después también en el 94, o antes en el 94, en Toronto, Dios utilizó a dos personajes, ¿no? Johnny Carroll Arnott, y también Steve Hill y John Kilpatrick. Ellos fueron utilizados por Dios para traer un avivamiento en Pensacola. Ustedes recordarán la historia. El pastor del avivamiento ahí en Pensacola hace algunos años, bastantes años atrás,
habló en Argentina y nos contó, y él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él decía, ¿ustedes quieren un avivamiento? Y nosotros decíamos, sí, claro que sí. ¿Están dispuestos a pagar $1.000.000 en papel higiénico? Dice, porque por su iglesia, en ese año y tanto de avivamiento, los baños, solamente se invirtió más de $1.000.000 en productos de limpieza para mantener limpios los baños, porque eran constantemente gente yendo a la iglesia, los baños tenían que estar limpios, entonces invirtieron, haciendo cuentas, solamente en papel higiénico $1.000.000. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio por un avivamiento? Ah, no, a mí por favor que no me molesten con un avivamiento. Yo creo que necesitamos entender que Dios está buscando a alguien. Dios está buscando una persona. Todo mover de Dios tiene el rostro de un hombre. ¿Qué es lo que estoy tratando de establecer? Yo quiero establecer esto, justamente. Dios tiene y quiere usar a alguien. Aquí en Costa Rica, varios avivamientos conocidos, en 1904, un avivamiento que está asociado no con un nombre específico, sino como empezó a generalizarse el movimiento de iglesias y a escucharse y a despertar en la gente la espiritualidad y la búsqueda de Dios, lo que comenzó, lo que dio como inicio a iglesias fructíferas, aunque era perseguido el evangelio. 1950, 40 al 50, también como consecuencia de eso, casi 50 años después, no hubo una denominación o un hombre, pero específicamente en ese periodo se empezó a renovar la espiritualidad en Costa Rica. En el 70, 80 otra vez, y en el 80 sobre todo, comienza ese mover pentecostal carismático que nos lleva a tener lo que hoy tenemos. Ahora, bien interesante que acá hay un patrón bíblico visible, que es lo que yo estuve tratando de construir con esto. ¿Cuál es el patrón bíblico visible de un avivamiento? Primero, Dios busca una persona. Dios está buscando un hombre, una mujer. Segundo, ve aquí lo que ocurrió, las consecuencias, el patrón bíblico visible de los avivamientos fue primero restauración religiosa. Hubo arrepentimiento y confesión. La restauración religiosa fue algo que ocurrió siempre. Segundo, acciones de fe y obediencia. Vea que el trabajo del Espíritu Santo en las personas con arrepentimiento, con búsqueda de Dios. Tercero, oración intensa, enseñanza sistemática y predicación audaz de la palabra. Predicación audaz confrontativa, ojo, confrontando al pecado, exponiendo el pecado que producía arrepentimiento y confesión. Y por último, líderes espirituales comprometidos, el rostro de un hombre, una mujer, que impactan la comunidad, impactan la sociedad. Gente que se pone en la brecha, que dice, yo quiero ser esa persona que Dios está buscando para este despertar, para este avivamiento. Entonces, ¿no está avanzando la presentación o sí? Perdón, pregunto, ¿no? Fede o alguien, No, no está avanzando la presentación. ¿qué cosa? Perdón. No, pastor. A ver, un minuto, ya la voy a... ¿Por qué cosa no estaba pasando? Bueno, ¿ahora se ve? Ahora sí, 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 Sí. A ver, pregunto, retrocedo, ¿se ve? sí, claro, sí, Volví a retroceder, ¿se ve? correcto. sí. Bueno, esto les voy a pasar luego para que lo tengan. Los avivamientos en la Biblia, los avivamientos en la historia, avivamiento en Costa Rica, y acá patrón visible, patrón bíblico visible. Restauración religiosa, arrepentimiento y confesión, acciones de fe y obediencia por el trabajo del Espíritu Santo, oración intensa, enseñanza sistemática y predicación audaz de la palabra, líderes espirituales comprometidos, impactando la comunidad y la sociedad. Y esto es lo que se ve. Este es el patrón bíblico visible de los avivamientos. Y déjenme hablar más, los resultados, tres resultados poderosos del avivamiento. Tres resultados. Si yo puedo comprimir los resultados de todos los avivamientos, los que me he leído y los que traté de encontrar y los que conseguí, si usted conoce otro más, pásemelo por favor. Pero vean esto. Primero, restauración del templo. O sea, construcción
o restauración de templos. 2, reforma religiosa. El sistema de cultos cambió. Y 3, impacto social. Esas 3 cosas tienen que estar presentes en los avivamientos. Si eso no pasa, entonces no estamos en avivamiento. Si no hay construcción de templos, si no hay restauración de templos, si no hay reforma religiosa de nuestra liturgia, si nuestra adoración no cambia, si no quitamos el pecado de nosotros, no hay avivamiento. Y eso produce un impacto en la sociedad. Justamente, no solamente se restauraba el templo físico, sino la liturgia, la espiritualidad. La vida espiritual comienza a florecer y produce una transformación social, un impacto en la comunidad, renovando que la fe de la gente y el propósito de la gente. Interesante esto. Ahora, nosotros tenemos el pilar de avivamiento en Costa Rica y estamos queriendo generar una cultura de avivamiento. Y hay cosas que se están viendo que son producto de un avivamiento, aunque no estamos todavía, y yo pienso, todavía no tenemos un avivamiento, pero estamos en camino y yo veo cosas que tienen que ver con avivamiento. Pero necesitamos tener nosotros un norte. Costa Rica debe ser transformada, pero Dios está buscando personas. Dios está buscando un hombre, una mujer que estén dispuestos a ponerse en la brecha para que el Señor no destruya Costa Rica. Y cuando se descubre esa persona, ese hombre, esa mujer, puede comenzar un avivamiento. Zacarías 12:10, y es nuestra oración lema y nuestro versículo lema para todo el pilar de avivamiento. Os daré espíritu de gracia y oración. Que volvamos a la oración. Recuerden, posiblemente sí tuvimos cultos de oración antes, posiblemente sí oramos, posiblemente sí leímos mucho la Biblia, pero en estos últimos 3 años hemos leído la palabra. Ahora en noviembre, en apenas unos días, vamos a cumplir 3 años de este movimiento. Por 3er año consecutivo estamos leyendo la Biblia en voz alta. Por 3er año consecutivo estamos orando. Nos hemos aprendido a humillar, a buscar limpieza profunda personal. Estamos buscando hacer algo para que cambie la historia de nuestra nación, pero nos toca todavía hacer algo más. Ahora, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar? ¿O cuáles son las estrategias en base a lo que vimos de los avivamientos que nosotros queremos utilizar para generar una cultura de avivamiento en Costa Rica? Déjenme mencionarles algunas cosas. Primero, tres cosas que necesitamos generar, hacer nosotros para generar una cultura de avivamiento. Primera, perseverancia. 3 años de lunes a viernes y ahora se agregó, bueno, en este tiempo se agregó domingo, que estamos orando con todos los líderes nacionales, el presbiterio. Si usted quiere conectarse también de 5 a 6 en el mismo link, puede usted conectarse y eso sí, con esta misma métrica, todos con micrófonos cerrados, hay un rol de oración y se agregó el sábado. Este sábado pasado estábamos 30 y algo orando y estábamos conectados al culto de oración de una iglesia muy hermosa, se llama El Lugar de Su Presencia en Bogotá, Colombia, y tuvimos 30 personas. Los que están aquí pudieran dar testimonio, fue increíble. Tuvimos un tiempo donde hablamos en lenguas, levantamos las manos, oramos. Fue precioso lo que pasó el sábado. Súmense. Pero justamente necesitamos una cultura de perseverancia. Perseverancia. Y esto es algo que lo hemos visto, 60, 70, 80 personas, algunos días 20, 30 en otros horarios, desde la 1 de la mañana a las 7 de la mañana, vemos gente conectada, orando, vemos iglesias que están con focos de avivamiento, países que han salido de nosotros. En estos 3 años, 7 países de Europa, 13 países en el continente, orando, 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 orando. Se está generando un despertar. ¿Pero por qué? Por la perseverancia, porque hemos estado perseverando en oración. Iglesias, la iglesia central está orando. Oramos media hora, 5, 5 y media de la mañana, pero tenemos un montón de gente. Hay más de 26, 28 conexiones y en muchos de los casos son matrimonios. Daniel y Sandra, Bernardo y Marisela, y
y son gente que hay una sola conexión, pero está una familia detrás orando. O sea que son conexiones que detrás de eso hay familias que están orando. Ahora, perseverar. La perseverancia, ¿cómo se genera? No solamente teniendo tu micrófono apagado y tu cámara apagada y del otro lado roncando, como podemos decir, ¿verdad? Sino permaneciendo en oración. Este rinconcito acá es el comedor de mi casa. Y en este rinconcito, este es mi rincón desde las 4 de la mañana hasta las 7, 7:30 de la mañana, todos los días. Este es mi sector de orar. Y estoy en las actividades. Me encantan. Yo estoy metido, por cierto, hoy comenzamos 40 días de ayuno y oración. Vamos a hacer el ayuno tipo de Daniel a nivel continente. El que quiera sumarse, gloria al Señor. Les voy a mandar los materiales y el link porque todas las noches vamos a orar por lo menos 1 hora. Y si usted quiere sumarse, bien. Si no, no importa. Pero sumarse a las actividades, meterse en la plataforma, buscar en el clamor nacional, en los ayunos nacionales. No podemos decir que puede venir un avivamiento si nosotros no estamos haciendo nada. Un avivamiento no lo va a conseguir a la vuelta de la esquina, no se va a chocar con él. Usted tiene que generar una cultura de avivamiento. Nosotros tenemos una cultura de avivamiento. Me encantó ayer, por ejemplo, una hermana en la iglesia central, cuando terminaba el culto, dijo, con el pastor Daniel hemos aprendido que la iglesia debe orar. Y eso me encantó. Si lo único que yo pude hacer en la iglesia central en esta etapa, después, hace 5 años que entramos, y en esta etapa lo que les pude enseñar tuvo valor y se dice solamente nos enseñó a orar, considero un éxito mi gestión ahí. Que la gente diga, nos enseñó a orar, nos enseñó a buscar la presencia de Dios. Eso creo que sería lo mayor. Y vienen avivamientos. Dios está trayendo avivamientos. La iglesia central está siendo movida por el Señor. Hay sanidades, milagros. En este mes, Dios sanó a una chica de celiaquía, era celíaca y no podía ni siquiera oler el pan, no podía pasar ni por la vereda de una panadería que se brotaba toda. Ahora está comiendo perros. Y la otra bebe, estaba hablando en voz alta. Y la otra, un chico, César, tuvo sanidad de la vista completa, 20/20 está viendo ahora, profesor de la universidad. Imagínense, Dios está haciendo cosas increíbles. Ahora, lo segundo que tenemos que aprender es a generar una cultura de avivamiento. ¿De qué manera? Haciendo docencia. Que tenemos que aprender ¿a qué? A ser más enseñables. Tenemos que ser enseñables. Miren, estos 3 años hemos aprendido sobre humillación, hemos hecho como 20, 25 manuales de intimidad con Dios. Y algunos me han dicho, ¿por qué la recurrencia? ¿Por qué hablar de humillación? ¿Por qué hablar siempre de esto? ¿Sabe por qué? Simplemente porque estamos aprendiendo. Y la enseñanza es la repetición de principios. Tenemos que hacer docencia. ¿Cómo nosotros generamos una cultura de avivamiento? Aprendiendo, leyendo, estudiando, inquiriendo, mirando las escrituras. Ser enseñables. Hay gente que no quiere ser enseñada. Hay gente que dice, ¿por qué esto? ¿Por qué de esta manera? ¿Sabe? De esta manera es como nosotros aprendimos y nosotros estamos aprendiendo esta mañana con la Iglesia Central. El tema de estudio es sobre la oración, la oración eficaz. Y lo que hoy hablábamos era como por qué la oración no es contestada y Dios no escucha nuestras oraciones. Porque no somos enseñables, porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Miren, tenemos materiales, todos los materiales gratuitos del Pastor Justiniano. Tengo materiales para 2 años. Si ustedes los quieren, escríbanme en privado. ¿Qué son esas cositas que surgen ahí? Dios mío. Tenemos un montón de materiales que le podemos dar. Tenemos que aprender a empoderar a la gente para orar. Aquí está conectado, no sé si ahorita, pero ora muy temprano en la mañana, Luis Arroyo. Luis y su esposa
dirigen la primera hora en la mañana, a la 1 de la mañana están orando. Me acuerdo el primer día que Luis y la esposa se conectaron, hace 3 años atrás. Y ellos empezaron a decir, vamos a orar, vamos a meternos en oración. Y hoy dirigen un segmento de nuestra oración. Y la transformación de su vida, el despertar, me encantó. Ellos están empoderados en Guanacaste. Y vemos al Espíritu Santo operando en nosotros a través de esto. Y tercero, una cultura de avivamiento se genera siendo influencia. Tenemos el poder de la influencia. ¿Cómo podemos nosotros incorporar a más gente en nuestra zona, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro país, en otros países? Gente de influencia se necesita. Nosotros estamos viendo el poder de la influencia. Yo les contaba recién, 7 países de Europa, tenemos 13 países en el continente que surgieron de esto, de esta plataforma de Zoom nada más. Y ver la gloria del Señor de esta manera. Algunos dicen, sí, pero se cayó el movimiento porque éramos 180 y algo en las primeras semanas. Sí, es verdad que éramos 180 y tantos, pero ¿sabe qué? Paralelamente a este Zoom, tenemos muchos Zoom que se están haciendo en muchos países, en el mismo horario, están orando, surgieron de aquí y están orando en otros lugares. Y hay otros que permanecen en este horario y que en otro horario, para que no se superponga, están orando. Es lindo ver lo que está pasando. Y la cultura de influencia. Nosotros tenemos que aprender a usar nuestra influencia, influir en tu iglesia, influir en tu casa, volver a la oración, volver a esa cultura de avivamiento, hacer una cultura, generar una cultura de avivamiento. ¿De qué manera? Perseverando, enseñando y siendo de influencia a otros. Para cerrar y concluir esto, yo quiero decirle por lo menos estas 3 cosas. Primero, resista el desánimo, porque es fácil desanimarse, es muy fácil desanimarse. Hay zonas que han comenzado y nos han pasado aún hasta el movimiento nacional y de repente, ¡prum!, vino una debacle y se cayeron. Resistir el desánimo. El diablo va a decir, ¿qué estás haciendo? Te van a repetir a tu oído de qué te vale orar si no hay cambios, de qué te vale reunirte a la 1 hasta las 5 de la mañana si en la iglesia no hay cambios. Entonces, cuidado con eso, escoja el gozo, escoja la alegría. Diga, Señor, yo sigo creyendo que a través de esto vas a traer un avivamiento. Sigo orando y algún día vendrán los cambios y vendrá el despertar espiritual. Evan Robert oró casi 20 años, dobléganos, hasta que vino el despertar en Gales. Entienda que esto es un proceso. Algo que hablamos mucho en el Congreso de Intimidad con Dios en Bolivia, y integré parte de un panel de pastores que hablaban sobre avivamiento, y uno de los temas que surgió fue el poder de los procesos. Procesos. El reino de los cielos no es un suceso, es un proceso. El avivamiento es un proceso donde nos limpiamos. Usted ve el despertar, el mover espiritual, pero fue el proceso de quebrantamiento, el proceso de limpieza, el proceso de confesión. Procesos continuos. Para nosotros, el tema de avivamiento no debe ser simplemente no sé, acá en MM33 nos ponen una meta, avivamiento, un pilar, una coordenada, como dice el pastor Ricardo. Han surgido entre nosotros diferentes personas que llegaron, se fueron, y decimos, ¿permanecerá esto? ¿Seguirá esto? Déjeme decirle, yo sí creo que así será. Tenemos una visión con MM33. Y nuestra visión, y se las leo, la tengo aquí anotada, es conectar corazones y transformar el mundo a través de la intimidad con Dios, el avivamiento espiritual y el crecimiento vibrante de nuestras iglesias. Esto es lo que estamos buscando, nuestra visión. Nuestra misión es inspirar, equipar y transformar una cultura de influencia. Nuestros valores hay 6 que marcamos para el pilar de avivamiento: intimidad con Dios, avivamiento espiritual, crecimiento transformador, comunidad en acción,
compromiso con la transformación e innovación y adaptabilidad. Porque lo ideal sería orar presencial, pero el Zoom nos ha traído tanta bendición. Yo no podría tener a toda esa gente de lunes a lunes en la iglesia central orando, pero tengo el Zoom y están en su casa, entonces adáptese a los tiempos. Nuestra meta como pilar de avivamiento en Costa Rica, por lo menos tenemos 3. Lo primero es generar una cultura de avivamiento, y yo lo dije recién, una cultura de perseverancia, una cultura de proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mis prédicas han cambiado, la gente lo nota, yo estoy aprendiendo y mi iglesia está aprendiendo. Y una cultura de influencia, donde yo puedo aplicar todo esto y decir, este avivamiento que comenzó en mi corazón también va a tocar a otras latitudes. ¿Cuáles son las estrategias que estamos utilizando? Surgen también de lo que les decía recién. Primero, oración intensa. Si usted no ora, no va a pasar nada. Segundo, arrepentimiento y confesión, porque la oración debe ir acompañada de esto. Tercero, enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Restauración, cuarto, restauración de las prácticas religiosas correctas. Limpieza en los púlpitos, limpieza de mi vida. 5, predicación audaz. Predique. Y aunque sea difícil lo que tenga que decir. Juan el Bautista hablaba una predicación durísima. Jesús confrontaba constantemente. Hoy los púlpitos están llenos de palabras suaves porque los pastores estamos como Pablo, con miedo de pararnos a predicar. Cuando estaba en Atenas, él decía, no llegué a ustedes, llegué con temor y no con humana sabiduría, porque está en una cultura terrible. Hoy los pastores tenemos miedo de predicar contra la homosexualidad, contra la prostitución, contra el pecado en la iglesia, el pecado en la plataforma, y tenemos miedo de predicar eso porque tenemos miedo que se vaya la gente que diezma, ¿o no? Entonces, predique de forma audaz. Y si tiene que quedarse solo usted predicándole a las paredes en la iglesia, hágalo. Pero tiene que haber cambio. Acciones de fe y obediencia. Que comencemos a ver esto en la iglesia. 7, trabajo del Espíritu Santo. 8, líderes espirituales comprometidos. Necesitamos gente comprometida con la causa. Usted y yo comprometidos. Y 9, impacto en la comunidad y la sociedad. Debe haber impacto social. Tiene que haber un impacto social. Si la iglesia está haciendo algo, la sociedad, tu entorno lo tiene que ver. Vecinos acercándose, gente llegando a la iglesia, gente que va a decir, algo está pasando, ahí hay una iglesia, nunca la había visto, pero ahí está. Ah, hay un pastor, hay líderes, hay gente que vive diferente. La iglesia central llegó al lugar donde estamos, aquí en Desampa, hace 23 años justamente, en enero del 2000. Ahorita va a ser 24 años. Y cuando llegamos hace 5 años, nadie conocía la iglesia. Aquí en la cuadra usted preguntaba dónde está la iglesia, nadie sabía. ¿Saben que era conocida como el parqueo? Alquilaban todos los puestos para parqueo. Entraban como 70 vehículos y parecía un buen negocio. Pero usted le preguntaba a la gente que parqueaba los carros en el terreno de la iglesia y la gente ni sabía que existía una iglesia ahí. Que ahí atrasito nomás de donde dejaban sus carros parqueados, ahí había una iglesia, nadie lo sabía. Cuando yo llegué me dijeron, por favor, no quite el parqueo, porque yo dije, voy a cerrar ese parqueo, porque lo que a mí Dios me llamó a hacer es a predicar, no a hacer negocio con un parqueo. No, que la iglesia necesita, que la plata, que no sé qué, es un buen negocio. Cerramos el parqueo. La pandemia nos cayó como como anillo al dedo. Cerramos el parqueo directamente. Y Dios nos bendijo de una manera increíble. Hoy por hoy, ya la gente sabe. Ahí es la iglesia, el pastor vive allá al frente. Aquí hay un pastor que camina por las calles, que habla con los vecinos, que predica a los vecinos allá, a los comerciantes. Los comerciantes de la zona empezaron a aceptar a Cristo
ya vecinos de la cuadra, tenemos como 5 familias que llegaron al Señor y que llegan a la iglesia. Por eso justamente, debe haber un impacto social. Ahora, ¿cómo los estamos organizando el año que viene? De hecho, tengo el calendario, ya se lo voy a leer. Primero, oración privada. Oración privada. Primero, necesitamos nosotros estar a solas con Dios. Y yo le propongo una meta. Yo propuse a mi corazón esta meta, diezmar mi día para Dios. O sea, estoy tomando del día 2 horas y media para estar con el Señor, solo con Él. Y más tiempo, porque no solamente eso estoy. Pero eso fue una propuesta y fue difícil torcer mi agenda de tal modo que pueda tener mi tiempo privado con Dios. Segundo, oración corporativa, la plataforma de Zoom, únase, no deje de estar aquí, porque usted dirá, pero qué difícil es de estar. No sabe que a mí me cuesta, en Argentina se dice, me cuesta un Perú levantarme. Hoy era un día que no quería levantarme, pero me levanté de un salto. Lo primero que hice y hago siempre es hacer café, lavarme la cara, cambiarme y sentarme para estar en la presencia del Señor. Y me cuesta, la carne es débil, pero venza su carne. Tercero, 4, 5 y 6 de enero, queremos tener un retiro nacional de oración. ¿Por qué otra vez? Y justamente esos días, los días de vacaciones, pastor. Sí, pero queremos dedicar el año al Señor. Y si usted no puede estar, si de alguna manera usted dice, yo no puedo estar esos días, pero únase a este clamor, a esta reunión de oración. Ore con su iglesia. Cuarto, todos los jueves, el último jueves de cada mes, tenemos un clamor nacional. ¿Se acuerdan? El clamor nacional. Y es tan difícil porque siempre falta gente y siempre hay quejas, mire que esto no sirve, porque la gente no se compromete. Elija el gozo, no se me decaiga. Vamos a generar una cultura de perseverancia, que algún día, cuando llegue el avivamiento, todos vamos a estar presentes, todos lo vamos a hacer. Ayunos, tenemos 2 ayunos nacionales en el 2024. El primer ayuno es el 17 y 18 de mayo y 13 y 14 de septiembre del año que viene. Y en cada evento nacional que tengamos, hay 4. Primero, Presbiterio General 1, 5 al 7 de febrero, vamos a tener un día de avivamiento. La Asamblea General, 19 al 21 de marzo, vamos a tener un día de avivamiento. Retiro Nacional de Ministros, 2 al 4 de julio, vamos a tener un día de avivamiento. El Presbiterio 2, segundo Presbiterio, 5 al 7 de noviembre, vamos a tener otro día de avivamiento. Generamos una cultura de avivamiento cuando aprendemos a entrar en los procesos de Dios. Cuando nosotros voluntariamente entramos en esto. ¿Qué tal si nos proponemos hoy? Generamos una cultura de avivamiento personal con la iglesia, en nuestra zona, en nuestra región y en nuestra nación, que impacte otras naciones. Yo sé que no podemos generar un avivamiento, pero nos podemos limpiar, nos podemos preparar para cuando llegue el momento, estemos con las lámparas encendidas y preparados para el avivamiento. ¿Qué tal si oramos un minutito? ¿Le parece? No sé si, eh, Pastor Rodolfo, estás ahí conectado, te veo, si quisieras, no sé, abrir tu micrófono y hacer esta oración final. Pastor Ricardo no está conectado, pero si, Pastor Rodolfo, quisieras hacer esta oración final, yo oro un minuto o 2 y después si vos podés hacer el cierre, Pastor, sería excelente. Déjame orar unos segundos si ya puedes orar vos. Padre, gracias por esta mañana y esta proyección que tenemos y lo que está generando en nosotros con un avivamiento. Háblanos, Señor, y sigue trabajando en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Pastor Rodolfo, por favor. Dios bueno,
Dios Todopoderoso. Entendemos que estamos viviendo este tiempo cuando tú quieres hacer cosas extraordinarias y verdaderamente meternos en el avivamiento que nos tendrá como iglesia fluyendo en el fuego de tu Espíritu. Pero ciertamente, Señor, tú nos estás llamando a ser intencionales en buscar tu presencia, en buscarla con desesperación, en buscarte a ti de todo corazón, Señor. Dios, te damos gracias por la paciencia de tu Espíritu, hablando a nuestro corazón constantemente. Gracias por la instrucción de tu palabra, Señor. Todo está listo, preparado para que nosotros podamos entrar en ese fuego de tu Espíritu. Señor, sentimos que es el tiempo cuando tú estás moviendo las aguas de tu Espíritu en nuestra nación, en todo el movimiento de ministros, de siervos y siervas, en las iglesias, Señor, en los pastores, en nosotros, Señor. Pero te alabamos y te glorificamos en esta hora porque tú sigues hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor, por Daniel. Gracias por ese ímpetu del Espíritu que está en su vida, que lo está aplicando en la iglesia local, que está constantemente instruyendo e insistiendo en esta y otras plataformas para que entendamos que hay que meternos y meternos y meternos. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu que insiste, que nos está urgiendo, que nos está diciendo el tiempo se va, se termina, pero el avivamiento es necesario en nuestras vidas para poder avanzar en el Espíritu, en la fortaleza, en la unción de tu Espíritu. Te alabo, Señor, y te glorifico. Bendigo, Señor, a tus siervas, a tus siervos que están en esta mañana conectados, empezando esta nueva semana. Nuevas fuerzas, Señor. Nuevo amanecer en ti, nueva búsqueda. Señor, propósitos más profundos, más serios en nuestras vidas, buscando tu presencia, ese fuego de tu Espíritu que avance, que crezca en nuestras vidas. Padre, gracias. Nada se pierde de tu control. Tú tienes control de todas las cosas, Señor, en nuestras vidas. Oro en este momento, Señor, que tu Espíritu siga trabajando en nosotros, Señor, los que estamos liderando una iglesia, los que están liderando una zona, los que están liderando una región, los que estamos liderando el país, la obra en el país. Que tu Espíritu se mueva poderosamente. Señor, cuando escuchamos de los avivamientos que han habido en el mundo, en las naciones, Señor, podemos decir, Dios, llévanos por esos caminos, dando sensibilidad. Llévanos por el camino del avivamiento. Llévanos de la mano, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, pero dispuestos, Señor. Sensibles y obedientes a buscar tu presencia, a invertir tiempo en la búsqueda, en estar a solas contigo, en escuchar tu voz, Padre, escudriñar tu palabra, meditar en ella, entender tus caminos y saber cómo el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones. Gracias por este día, Señor. Oramos, bendecimos a tu siervo, nuestro hermano Ricardo, donde se encuentra en este momento, Padre. La unción de tu Espíritu siga fluyendo abundantemente en él, guiándole en todas las acciones, en su función como nuestro líder principal de la obra y en todo lo que es el mundo hispano también. Dios, tu gracia, tu poder, tu misericordia fluya abundantemente sobre nuestras vidas en este día. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén, amén y amén.